Mi nombre es Jorge Whitney. Yo soy nativo de aquí, de San Cristóbal. Nací aquí en el 1953, ahí en el Hospital Juan Pablo Pina. Aunque es un cliché, aparenta un cliché, pero desde temprana edad pues me vinculé al asunto de la cultura y del arte. También a la actividad social y a la militancia social y política. Con respecto a mi vinculación con intervengo en la fotografía, en el diseño gráfico, en las artes plásticas. Usted es un gestor cultural. Sí. ¿Usted podría definir qué es gestor cultural? Bueno, un gestor cultural o de cualquier otro tipo es esta persona que concibe proyectos, los planifica y los gestiona. Por eso es un gestor. La gente aquí confunde el activista con el gestor. El activista es la persona que participa, que hace cosas, pero el gestor es el que desarrolla un proyecto, el que planifica un proyecto o proyectos en el área que sea, ya sea comercial, ya sea social, cultural. Esa persona que desarrolla sus ideas con base en determinado proyecto y permanece en eso. Por eso el activista fácilmente se retira, deja de hacer, yo estuve, yo hice, yo participé, pero no tiene la oportunidad de concebir un proyecto, ya sea formalmente o solo mentalmente, y ponerse a trabajar en eso. Esa es la diferencia para mí en lo que es el proyecto. Hay más complejidades en la explicación, pero en lo más elemental, en lo más básico es eso. ¿Y qué se pudiera hacer para poder ser gestor cultural? Por ejemplo, si yo quisiera ser gestor cultural, ¿qué debo hacer? Bueno, en primero se requiere determinada experiencia y formación que tiene que procurar la persona que quiere serlo. Eso igual que con todo. Hay gente que tira foto y no es fotógrafo. Hay gente que dibuja y no es artista plástico. Hay personas que participan en la actividad cultural, pero no es un gestor. O no porque yo dirija un grupo tampoco, porque un grupo lo dirija cualquiera. Es cuando tú gestionas un proyecto, te dedicas a eso, o proyecto de manera determinada, lo planificas, lo concibes, ya sea de manera formal o no formal. Para eso no hay que escribirlo, hacer un presupuesto, eso es lo ideal. El que concibe una empresa es un gestor comercial también. Concibe ese proyecto y se dedica a materializarlo, a realizarlo, a impulsarlo, lo gestiona, lo procura, lo intenta hacerlo realidad o lo hace realidad. Por eso las personas que gestionan proyectos así permanecen más tiempo que el que sencillamente participa. Es muy difícil que una persona que se dedique a gestar lo que sea, a gestionar lo que sea, lo abandone fácilmente. Eso en general es así. ¿Cuál es su profesión? ¿A qué usted se dedica? A lo que hago siempre es diseño gráfico, fotografía y artes plásticas. Esas son las tres cosas a las que yo profesionalmente, para ganarme la vida, hago. Hace poco que colgué una exposición aquí que se llama de dibujos tras el trazo del verso, por ejemplo. ¿Ven? Eso eran dibujos. ¿Dónde podemos ver alguna de las obras suyas? Como ahora, bueno, aquí mira, esas tres que están ahí. Ahora estoy trabajando en un proyecto que se llama Danzantes, que quizá me tarde como año y medio en terminar. ¿Ven? Como año y medio.
Entonces, ¿cómo fueron sus inicios en lo que es el carnaval? Mira, yo era director de un grupo de teatro que se llama el Grupo Teatral La Rueda, que antes que yo, el grupo de teatro lo dirigía Leonardo Díaz, que éramos vamos a decir que un dúo de amigos y de personas que impulsaban ese proyecto del Grupo de Teatro La Rueda. Eso era a finales de los 70, mediados de los 70. Ya el grupo existía desde el 1969. En ese entonces pertenecía a la Acción Católica, al grupo de Acción Católica. En ese desarrollamos una metodología de trabajo basada en lo popular, en convertir, en alimentar las obras, lo teatral con el aspecto, con lo tradicional, con la cultura de la gente, y a partir de ahí elaborar los montajes, no las obras. En ese proceso nos topamos, yo de muchacho, mi mamá me disfrazaba del carnaval. ¿Ves? De muchacho, mi mamá era santiaguera. Y tenían... Pero su mamá santiaguera viviendo en San Cristóbal. Sí, ellos vinieron aquí, una parte de mis hermanos nacieron en Santiago. Y otros en Puerto Plata, porque mi papá era de Puerto Plata. En ese proceso nos vinculamos, descubrimos, redescubrimos, vamos a decir así, aspectos del carnaval, intentando montar obras de teatro. Luego que apareció eso, en ese momento yo estaba impulsando un movimiento político juvenil de izquierda, que se llamaba la Juventud de Avanzada Socialista, que lo fundé en el 1979, ¿ves? Un año antes. Leonardo y yo, porque no, yo digo, soy el fundador del carnaval, no el único, ¿entiendes? Porque era el grupo de teatro La Rueda, liderado por uno y por Leonardo, también Leonardo Díaz. Y entre nosotros dos le dimos, en ese proceso le dimos forma a eso. Descubrimos a Huatlyen, a Julio Heredia, que hacía su nombre, a pesar de ser una persona analfabeta, era una biblioteca relacionada con el carnaval. Blanco Mañaná, descubrimos, hablamos con él, que era el único artesano que quedaba, él nos dio la otra parte de la información. Leonardo habló con Fradique Lizardo, que hizo una historia extraña ahí del carnaval, que yo particularmente no la compartía. Y decidimos, yo hice entrevistas a personas mayores de 50 años en esa época, buscando información sobre el carnaval. Bueno, y armamos de un momento a otro, decimos, ¿y qué vamos a hacer con esto? ¿Y por qué no hacemos un carnaval? ¿Ven? Entonces, en ese periodo había mucho sectarismo. Era el auge de los clubes culturales y de los grupos de izquierda metidos en los clubes culturales, y había mucha división, mucha tontería, ahora yo digo, desde mirándolo 45 años después. ¿Tú ves? Que este era pro ruso, que aquel era pro chino, que aquel era pro albanés, que el otro era pro que si yo qué, pero que si yo cuándo. Y se dividían en consignas, que lo nacional popular, que lo popular, que bueno, pero de manera particular, Leonardo no era una persona vinculada a eso. No participaba en ninguna de esas tendencias. Yo siempre me he considerado un libre pensador. Y como libre pensador en ese entonces tenía muchos conflictos con ese dogmatismo que había en el momento. Aquí había otros grupos que nosotros los buscamos
que nos llamábamos los grupos artísticos independientes, que no participábamos de ninguna de esas tendencias basadas en las políticas internacionales de los países socialistas de entonces, que ahí era que se giraba la cosa. Esos grupos, entonces, desde la rueda, compartimos esas ideas con el grupo músico vocal La Higuera, que dirigía Nelson Medina, con el grupo Los Peregrinos, que lo dirigía Jesús María, no me acuerdo ahora su apellido, con el grupo La Llave, que después no participó, que dirigía en ese entonces, yo creo que era Odalís Pérez o era Alberto Durán Frías. Entonces, ese conjunto de grupos... ¿Esos son grupos de carnaval? No, eran grupos artísticos. Okay. Nosotros lo convocamos e hicimos una especie de comité muy rápido ahí y organizamos el primer carnaval. ¿El primer carnaval popular? Sí, con la información que teníamos. Porque antes el carnaval se hacía, era en salón, ¿no? En casino. No, previo a eso el carnaval era espontáneo. Era el 27 de febrero y el 16 de agosto que la gente se disfrazaba para celebrar la independencia. Solo esas dos fechas. Sí, efectivamente. ¿Eso era en los años cuáles? Previo, ya ya para el 80, eso no existía. Y esa información nosotros la recuperamos de Blanco Mañaná, O sea, en el 80 no existía lo que era el carnaval. El carnaval espontáneo. No, solo existía el de salón. Sí, y Julio Heredia, Watergen, salía con su roba la gallina y salían algunos tiznaos que después se denominaron pepes. Después del carnaval popular se le llamó pepe. En ese primer carnaval, yo hice el diseño rápidamente. Milito trabajaba en Cedefir y dijo, yo consigo que se imprima allá. Le llevé el diseño a Milito tempranito, se lo dejé por la puerta ahí, antes de que saliera el sol, porque se iba a trabajar temprano, y organizamos eso. Leonardo, que era sastre, hizo 5 disfraces de Diablo Cajuelo con la información que teníamos. 5 nada más, 5. ¿Para ustedes disfrazarse? Sí, el grupo de Los Peregrinos hizo una comparsa de vendedores con un burro, una cosa, y armamos como 6 grupos. Hablamos con las escuelas y algunas escuelas participaron con comparsas muy básicas, vamos a decir así. Pero ¿qué pasó? Tuvimos un percance, porque en ese primer carnaval el gobernador era Julio Urbáez. Eso era el PRD que estaba en el gobierno, el PRD de Antonio Guzmán en esa época. Y don Julio Urbáez, que era una persona conocida de mi familia, yo era súper amigo de su hijo Pedro Julio, consideró que él era el gobernador, que esa era una demostración de fuerza contra el gobierno. Que el carnaval era una demostración de fuerza. Que eso que nosotros estábamos armando era una demostración de fuerza contra el gobierno y nos mandó un camión de guardia. Ahí, donde siempre, porque ahí empezamos siempre en el parque, en la cancha del Parquecito, que hoy es la cancha Ciro Pérez. Ciro Pérez. Ahí, desde ahí decidimos desde el primer día que eso iba a ser. Desde ahí salían hasta el Parque Piedras Vivas. Okay. Que es el mismo recorrido que se hace ahora en la actualidad. Parecido, sí. Ahora hasta el ayuntamiento, antes era hasta el Parque Piedras Vivas. Entonces, hubo un percance tremendo ahí, ya tú sabes, intentaron llevarnos presos. Al final resolvimos la cosa, hicimos el desfilito como de 6, 7 comparsas. Y realizamos el primer carnaval. Pero ¿qué pasó? Que eso impactó a la gente se entusiasmó con eso. Nosotros continuamos haciendo la gestión del carnaval con las escuelas, con los clubes culturales, con la junta de vecinos, colegios privados, con los clubes sociales no culturales, y eso creció. Nos asesoramos mejor con gente que tenía más conocimiento que nosotros,
con Dagoberto Tejeda, bueno, con la gente que estaba vinculado ya y que tenía más conocimiento que nosotros con el Tenía ya carnaval. una historia en el carnaval. Sí, entonces, pero no en San Cristóbal, sino fuera de acá. Y decidimos que se llamara Carnaval Popular de San Cristóbal. ¿Por qué? Por lo que tú dices. Se quedó aquí realizándose una especie de carnaval en el casino, que luego concluyó en ser sencillamente una fiesta de carnaval. ¿Ven? Pero previo se hacían comparsas y se hacía ahí en el casino un pequeño desfile, se hacía breve ahí para entrar al casino. Según tengo entendido, que me contaron, en ese tiempo las personas se disfrazaban y la idea era que no te reconocieran, sino que las personas que estuvieran dentro no sabían quién era quién. Ajá, en general era así, porque también el disfrazarse de Diablo Cajuelo, porque en el carnaval popular, en el carnaval espontáneo, no habían comparsas, eran Diablo Cajuelo, eran las estampas tradicionales del carnaval. La roba la gallina, los tinaos, los Diablos Cajuelos, aquí salían Se me muere Rebeca, que aunque no era oriundo de San Cristóbal, sino de la capital, pero San Cristóbal ha estado vinculado a la capital porque antes San Cristóbal pertenecía a la capital. ¿Ven? Era una común de la capital antes. Y esas estampas tradicionales y de ocurrencia de la gente que se disfrazaba de lo que quisiera. Y los carnavales se hacían sin comité organizador, el espontáneo, era la gente salía y se disfrazaba. Yo me hacía un disfraz y salía. Aquí estaba Palata, Purruñén. Después nosotros localizamos a todas esas personas y la entrevistamos y ellos nos dijeron cómo ser niñito, un grupo de gente, y nos dijeron cómo eran los disfraces, cómo se hacían. Blanco Mañaná fue el que más información nos dio en ese sentido, porque él era el único artesano que quedaba vivo de lo que hacían las máscaras. Los artesanos ya básicamente no existen aquí en San Cristóbal. Oh, no. El carnaval, durante el periodo del carnaval popular, nosotros lo recuperamos y formamos, aquí se formaron como 6 núcleos de artesanos. El más importante estaba allí, que le decían el barrio de los Jorobados, que eran apellido Martínez todos, que ahora ya no existe, ahora hay un edificio en ese lugar donde ellos estaban. Y ellos hacían miles de máscaras. Al poco tiempo, a los 2 o 3 años, ellos hacían miles de máscaras. Y había un núcleo, aquí estaba uno, Tití, estaba otro muchacho que lo hacía en Pueblo Nuevo, que no me recuerdo el nombre. A todos ellos nosotros le enseñamos, nosotros aprendimos de Blanco Mañaná y le enseñamos a ellos. Yo he dado ese taller más de 100 veces. ¿De máscaras? Sí, más de 100 veces. Más, mucho más de 100 veces. Aquí en el pueblo. Aquí mismo en San Cristóbal. Sí, sí. A niños, a jóvenes, a adultos. Hasta el 2014. Y sin embargo, y disculpe que lo interrumpa, sin embargo, ¿por qué usted cree que actualmente no sale un artesano que haga máscara? Porque los diablos no la utilizan. ¿Ve? Al desaparecer los diablos tradicionales, que era quien usaban las máscaras, el artesano no la hace por el gusto, la hace para venderla. Claro. ¿Ve? Entonces esos grupos que se llaman diablos aquí, que no son diablos, porque el diablo tiene máscara, disfraz y vejiga. Cascabel, campana, capa. El resto, puede hasta no tener el resto, pero si no tiene vejiga, máscara y el disfraz, no es un diablo, es otra cosa. Un personaje del carnaval, que son válidos, todos son válidos. Todo lo que salga en el carnaval es válido. Ahora, unas cosas son tradicionales, otras cosas son identitarias y otras no lo son. ¿Ve? Y desde la perspectiva del trabajo cultural, lo identitario es lo fundamental, porque es lo que crea noción de grupo, de pertenencia, de somos de aquí. ¿Ve? Entonces, pero para seguirte con lo del carnaval, nosotros tomamos algunas decisiones con respecto al carnaval. Carnaval popular, porque era basado en las tradiciones del pueblo.
sí, del pueblo, que se iba a sustentar en las organizaciones del pueblo, que son las escuelas, los barrios, los clubes, etcétera. Que lo íbamos a hacer como se hacía antes, el 27 de febrero, y como celebración de la independencia. Porque quiérase o no, independientemente de lo que crea cada cual, desde temprano se proclamó la independencia, el carnaval se asoció a la independencia. ¿Tú sabes por qué? Porque no había ninguna celebración dominicana que lo representara. Otra razón, el carnaval tradicional el carnaval que trajeron los españoles aquí se hacía el martes víspera de la Cuaresma, los 3 días anteriores, culminaba el martes. Y tú sabes que como generalmente ese miércoles de ceniza, que es el primer día de la Cuaresma, generalmente cae muy cerca del 27 de febrero. Muy cerca, en ocasiones juntos. Y esa cercanía y la ausencia de una celebración criolla para hacerlo fue asociándose. Y ya a poco tiempo después de la independencia, el carnaval se hacía el 27 de febrero. Tanto así que cuando se anexa la República a España nuevamente, cuando se hizo la guerra restauradora, se celebró con carnaval. ¿Ven? Sí. Y eso está registrado, eso hay datos históricos, que no, eso no es invento. Pero aquí que dio una cifra ahí, una fecha que no era real en verdad. Pero lo cierto es que al poco tiempo el carnaval se asoció como celebración a la independencia nacional. Y desde entonces está esa lucha que los gobiernos no quieren porque creen que minimiza la celebración de la independencia, y al revés, la alimenta. ¿Tú entiendes que la engrandece? Claro. En República Dominicana el carnaval tiene un sentido patriótico. Mira, ahí hace unos años, porque siempre aparecen grupos de esos populares que vienen aquí y se me paran ahí a saludarme. Y yo lo grabé. Lo que ellos estaban improvisando, ¿qué decía? Carnaval de patria y libertad. Y esa es la gente común y corriente. No son funcionarios del gobierno, ni intelectuales, ni sociólogos, ni nada de eso. Ni religiosos, mucho menos. Es el pueblo. Es el pueblo que ha asumido eso como yo digo, como la celebración de nuestro cumpleaños. Porque esa es la celebración de nuestro cumpleaños, porque es en que nosotros nacimos, sí, como pueblo, nación, claro. Es nuestro cumpleaños. Y así la tomamos nosotros. La oficialidad tiene su celebración, el gobierno tiene su celebración y el pueblo tiene su celebración. Y todo forma parte de una sola celebración. ¿Ven? También la iglesia tradicionalmente se ha opuesto porque cae cerca de en la Cuaresma generalmente. Pero que la Cuaresma es una celebración religiosa y el carnaval es una celebración del pueblo. Y en las sociedades modernas existe un criterio que se llama el de la concomitancia. ¿Qué quiere decir? Que al mismo tiempo hay espacio para que todos los sectores sociales realicen sus actividades. Y punto. Todo el mundo no es religioso, todo el mundo no es oficialista, todo el mundo no es, pero todo el mundo es del pueblo. Sí. ¿Entiendes? Que ahí hay una ventaja. Entonces, celebramos el carnaval como fiesta de la independencia, como celebración de la independencia nacional. El otro aspecto era que el carnaval lo íbamos a hacer el mismo día, a la misma hora, en el mismo punto de reunión, con la misma trayectoria y culminaba en el mismo lugar. ¿Para qué? Para que con el tiempo la gente supiera que esa era la manera de hacer el carnaval. Y de hecho permanece hasta hoy. Sí. Aunque no se haga publicidad, que en este año, por ejemplo, no se ha hecho, el 27 de febrero la gente baja para la Avenida Constitución porque ahí pasa el carnaval.
Y eso era de un razonamiento que hicimos. Bueno, pero la gente va a la iglesia los domingos por la mañana porque sabe que la iglesia, la misa siempre hay. Ah, pues nosotros vamos a hacer carnaval así para que la gente sepa que siempre. Una cosa muy sencilla, pero que lo que permanece es lo que trasciende. Como ese esquema permaneció, trascendió. Y es muy difícil que se haga. En los años subsiguientes, nosotros seguimos, formamos un comité permanente, que se llama, así era que se llamaba el comité de carnaval, comité permanente, comité organizador permanente del Carnaval Popular de San Cristóbal. Así permaneció hasta inicio de los años 90, cuando empezó a decaer la organización cultural popular. ¿Ven? Cuando empieza a decaer y se debilitan los clubes, se debilitan los grupos culturales, se debilita también esa organización. Y ahí es donde yo me quedo solo. Leonardo, temprano, se graduó de economía, se fue para Perú a hacer una maestría. Cuando vino aquí, lo nombraron, él fue el que creó el primer director del Registro Nacional de Contribuyentes, y se quedó ahí, bueno, y se alejó del carnaval. Luego se metió a religioso y se alejó un poco más. ¿Ven? Y de ese núcleo del grupo de teatro La Rueda, los otros grupos artísticos independientes no continuaron participando, nada más participaron en verdad en ese primer carnaval y luego no siguieron participando. Y me quedé prácticamente ahí solo. Y cada año organizaba un grupo de personas interesados en eso, hasta el 2014, por ahí, que yo decidí, en el 2009 o el 8, asocié el carnaval al ayuntamiento, que fue una desgracia, en verdad. Fue una desgracia. José Montaz me hizo la propuesta de que el ayuntamiento se haría cargo de los gastos del carnaval y que el ayuntamiento respetaría los liderazgos, la forma de realizarse y todo eso. Y durante esos 4 años de José Montaz, la cosa marchó bien y le dimos un buen empujón al carnaval. Lamentablemente luego vino la desgracia de Raúl Mondesí y yo decidí no seguir en esa diablura, porque no había manera de tratar con esa situación que había en el ayuntamiento. Creo que dejó un año sin hacerse. El primero en que yo decidí no participar, que ha sido la única vez que no se ha realizado el carnaval. La única vez. Que aquí hay otros eventos culturales muy importantes, como el Festival de Atabales, que empezó antes que el carnaval, pero se han celebrado menos, porque ha tenido varios periodos largos en donde no ha podido realizarse por una u otra razón, que no. Por ejemplo, el Festival de Atabales se inició en el 75 y se han celebrado 32, mientras que el carnaval empezó en el 80 y con este año son 45. Y es así, aunque dejó un año sin hacerse, porque el año 0 era el 80. ¿Ve? Y por eso hacen 45 años y hacen 45 carnavales. Sí, por esa razón. Entonces, el carnaval de San Cristóbal, también nosotros tomamos otras decisiones. Y era que una característica que tenía el carnaval anterior, el carnaval popular anterior, la íbamos a tomar como bandera del carnaval de San Cristóbal. Y era que aquí era muy frecuente la presencia de personajes que hacían crítica social. Había una comparsa de manera particular, que era la comparsa de los galleros, una comparsa tradicional, una estampa carnavalesca más que una comparsa, y esa comparsa siempre se reúne a echar 2 gallos a pelear,
pero ahí se comenta el asunto del día, el chisme del barrio, el problema del barrio, el problema político, y nosotros decidimos intencionalmente ese aspecto elevarlo a categoría de definición, vamos a decir así, de característica esencial del carnaval, de que las comparsas debían tener un tema y con un mensaje determinado. ¿Ven? Y eso rápidamente se asumió. Y ese fue una característica que diferenciaba al carnaval de San Cristóbal del resto de los carnavales. Hasta que llegó Nelson Guillén y los nuevos expertos del carnaval, como yo digo, sin vínculo histórico, sin dominio del tema, sin compromiso con el carnaval ni con la sociedad, desconocieron todo. Y su interés, el del síndico y el de los nuevos, no era su interés el de los nuevos protagonistas, sino el del síndico que ellos complacían, querían que el carnaval de San Cristóbal fuera como el de La Vega. Y empezaron a actuar simplistamente con respecto al carnaval, y en ese proceso se perdieron las principales características del carnaval. Quiero decirte que ese proceso nosotros le llamábamos, lo iniciamos con una consigna que se llamaba el pueblo a la reconquista de sus tradiciones. Y recuperamos el 100% de la tradición carnavalesca de San Cristóbal, más las nuevas que surgieron con el carnaval popular. Le surgieron varias, que luego también desaparecieron. ¿Ven? ¿Por qué? Precisamente porque se abandonó la gestión del carnaval. El carnaval nosotros lo empezábamos el 16 de agosto, el proceso del carnaval, del 16 de agosto al 27 de febrero. ¿Ven? No que hacíamos carnavales todos los meses ni nada de eso, sino que se iniciaba el proceso de organización y de gestionar el carnaval. Gestionarlo en el sentido económico y en el sentido cultural. Visitar a los grupos, incentivarlos a que empezaran temprano, a asesorarlos en las informaciones que ellos requerían, en las ideas que tenían, etcétera. En darle información de las características del carnaval de aquí, qué diferenciaba el carnaval de aquí del resto de los carnavales. Y eso es lo que es gestión, ¿ve? Esa labor, por eso decíamos que el carnaval tenía un proceso educativo y pedagógico. Y por eso al final participaban todos los barrios, una gran parte de las escuelas, los clubes sociales, no culturales. Y en ese proceso una sola característica se mantuvo ausente, o no, que es propia de la sociedad de San Cristóbal, y es que los sectores medios y altos no participan. ¿Ves? Aquí, si tú te fijas, la primera comparsa que yo vi de eso era una de que las viudas negras, y eso era como en el 89, la primera vez. Después, comparsa que empezó a organizar Rosalba Pérez, que ella participaba en el casino. Y Rosalba siempre ha estado vinculada al carnaval. Y en el 2009, o antes, como en el 2008, 6, 7, por ahí, ella empezó a participar. Y luego, recientemente, con los nuevos grupos, Edwin, con los Chipotudos,
este muchacho Fonsi, que son gente de clase media, que son grupos de los pocos que participan en el carnaval y con ideas muy distintas a las del carnaval, por su procedencia incluso, y su no vinculación con el proceso anterior, en verdad. De esos grupos tradicionales que surgieron con el carnaval, solo hay una persona que se permanece, que es Ángel Luis Maldonado con el grupo de los Nova, que permanece haciendo esa comparsa muy popular, que no se basa en la inversión que han realizado, sino en la creatividad con que la hacen. Ese Ángel Luis es de ese proceso anterior el único que queda. En verdad, en el carnaval cabe todo. Yo nunca, aquí hay gente que cree que en el carnaval solamente cabe lo tradicional. No, en el carnaval cabe todo. Ahora, los que participamos en el carnaval como gestores, procuramos que lo identitario esté presente y domine, porque eso es lo que le da características peculiares a las manifestaciones y también crea el imaginario colectivo que a su vez crea el orgullo de ser de aquí. Por ejemplo, La Vega, la gente vive orgulloso de su disfraz, de su máscara, que no son las tradicionales. No, no son las tradicionales. Eso es de los 90 para acá. ¿Ves? La Vega ha cambiado mucho también. Sí, el tradicional lo hacen por la mañana. Sí. Entonces, el carnaval, en verdad, después de la gestión, después que yo salí, vamos a decir así, de la dirección del carnaval, el carnaval ha perdido sus características esenciales porque yo era la persona que lo mantenía. Hacía esa gestión para que el carnaval fuera así. Y actualmente el carnaval es un lugar común. ¿Qué quiere decir un lugar común? Que tú ves aquí lo que ves donde quiera. Incluso el año pasado yo registré todas las comparsas y solamente había una que tenía característica local. Después una del Califé, que es de la capital. Otra con Rebeca, que es de la capital. Otra había hasta de la Catrina, que es mexicana. Y los grupos nuevos, estos que forman Ucasancri, ninguno tiene vínculo identitario. No es que no es carnavalesco lo que hacen, sí lo es. Pero no se apega a la tradición. Sí, y no solo eso, sino que no miran hacia lo cultural local, sino que miran hacia el exterior, ni siquiera hacia otros carnavales dominicanos, sino hacia el exterior, porque ellos han surgido en esa marginalidad y se han quedado ahí. ¿Ven? Hablemos un poquito de algo que me contaron una vez. ¿Qué tan cierto es que en los tiempos de Trujillo las máscaras había que registrarlas en la Sí, eso es cierto. Y también durante la época de Balaguer, la posguerra, después de la guerra de abril. ¿Y esto por qué era? Oh, por el cuco del comunismo. y del supuesto terrorismo que nunca ha habido aquí. El autoritarismo, eso es lo que tiene que ver. En verdad, durante la época de Trujillo, yo no viví esa época. En verdad, yo nací en el 53 y era un muchachito cuando mataron a Trujillo. Pero mi papá, que sí lo vivió, él nos lo decía, que tenían que ir a la policía a registrarse y le ponían un número en la espalda, con una cruz, un número ahí. Pero en la espalda, no era en la máscara. No, era en la espalda. Le ponían un número. Y eso, y mantenían el registro. Eso es un asunto de control social, de control político. Eso. Después, cuando Balaguer, prohibieron el uso de la máscara primero, después de la guerra. ¿Ven? Y entonces la gente empezó a ponerse la máscara hacia atrás. ¿Ven? No se cubría el rostro. Y después prohibieron el disfraz, la máscara y el disfraz, durante un tiempo, aunque la población desafiaba eso en verdad. ¿Eso fue en qué año? Más o menos. 66, después de Balaguer. Balaguer empezó en el 66. En ese periodo de posguerra. Ajá. Ven.
Luego eso se fue flexibilizando, y fue con la resurgir de cuando en el 79 y 8 fue que se reinició ese proceso de, de crecimiento del carnaval. Cuando o sea, hubo esa apertura democrática, porque mira, antes los carnavales que se reconocían eran Carnaval de Santo Domingo, el Carnaval de La Vega, el Carnaval de Cotuí, el Carnaval de Santiago, la Cachúa de Cabral y los toros y los civiles de Montecristi. Eso era el carnaval. El carnaval creció, como tú lo ves hoy, que hay cientos de carnavales en el pueblo, en el país, luego que se inicia el desfile nacional de carnaval. Cuando se inicia el desfile nacional de carnaval, empiezan a demandar a las gobernaciones y a eso que formaran grupos, delegaciones para participar en el desfile nacional de carnaval, y empezó el boom de los carnavales. El primer carnaval, fuera de los carnavales que se reconocían como tradicional, que resurgió, fue el de San Cristóbal en el país. Fue San Cristóbal que abrió en el 1980 esa explosión del carnaval. Fuimos nosotros, aunque la gente aquí mismo no le da esa importancia, y fue el primer carnaval que se recuperó de lo que se habían perdido también, porque los toros y los civiles permanecieron, las cachúas de Cabral permanecieron, el carnaval de Santiago permaneció con una tradición larguísima, el del Distrito Nacional ni se diga, que es el carnaval más antiguo que existe en América. Uy, en América entera. Aunque La Vega, los veganos dicen que son ellos, pero eso es falso. El carnaval, la primera vez que aquí se hizo carnaval fue en Santo Domingo. Entonces, el carnaval de Cotuí fue posterior, pero es antiguo, el carnaval de Cotuí, y muy tradicional. Otro carnaval muy antiguo, el de Puerto Plata también. No. El carnaval de Puerto Plata no es tan antiguo. El carnaval de Puerto Plata, bueno, vamos a decir que resurge con los taimáscaros. Y los taimáscaros se iniciaron también a principios de los 2000, que fue una creación de una persona. Pero ese resurgir del carnaval de allá. Pero el carnaval de Puerto Plata no es tan antiguo como los otros. Okay. Es más antiguo que lo de nosotros, sí. Que los nuevos, que todos los nuevos. El carnaval, pero eso, y si tú ves un libro de esa época, hay un libro de Manuel García Arévalo y otros que se llama Carnaval, así mismo, que incluso fueron... es un libro muy bonito, hecho con fotos de Mariano Hernández, que ahí están esos carnavales, lo que se consideraba el carnaval, que se hizo a principios de los 80, ese libro. Y está. Y bueno, nosotros también tomamos otra medida que nunca se pudo materializar, y era organizar un carnaval provincial, y que cada año se celebraba en un municipio diferente. Nunca lo pudimos decir, a pesar de que logramos que se hiciera carnaval en Jaina, carnaval en Nigua, en Palenque, brevemente en Cambita. Cada uno por separado. Sí, que se hicieran en cada municipio y que luego se hiciera uno provincial. Y que cada año se hiciera en un municipio diferente. ¿Ven? Pero esa parte, a pesar de que logramos en Villa, y todo eso lo promocionábamos nosotros, yendo directamente a promover el carnaval, porque era una labor titánica, de verdad, la que se hizo. Y ya se hizo en Villa, se logró en Yaguate, que todavía se celebra en Yaguate. En Cambita se hizo algunos años, en Los Cacao, que de allá bajaba una comparsa que se llamaba Carnavales Cacao,
nunca es una muy interesante, era una santiaguera que se mudó para allá y empezó a organizar eso. El de Palenque todavía se realiza, en Nigua todavía se realiza, y en Jaina un año sí, otro no, pero se hace. ¿Tú ves? Y todo eso también aquí nosotros promocionamos y se hacía carnaval en el Santa Rita, en todas las escuelas públicas, en el Loyola, en el taller infantil, en la primaria del Loyola, no en el Loyola técnico, sino en la primaria. Y ese fervor era parte de esa gestión que nosotros hacíamos, año tras año. El último que logramos que se hiciera fue el de Campo Club. El de Campo Club. Sí, ese fue el último de esos carnavales que no es carnaval en Valle, ellos presentan grupo ahí, no es exactamente un carnaval, pero bueno, ellos presentan grupo y hacen una fiesta. Entonces, y esa labor, al perderse la gestión del carnaval, ha hecho que el carnaval empobrezca. Sí. Ahora mismo, el carnaval aquí son desfiles. Pero así como un libro no es publicar un texto, así como una exposición no es colgar cuadros, así mismo un carnaval no es un desfile. ¿Ve? El carnaval es un proceso que culmina en ese desfile. ¿Ve? Y nosotros hacíamos 3 días nada más. Lo hacíamos los 3 días previos al 27 de febrero. Y centrábamos todo el día del 27 de febrero. Y en principio no invitábamos comparsa de ninguna parte porque el interés era que se desarrollaran. Que se destacaran lo de aquí. No que se destacaran, que se desarrollaran recursos carnavalescos locales. ¿Ve? Y luego que el carnaval creció, invitábamos 10 comparsas. Solo 10 exteriores. O sea, máximo 10. ¿Y qué personajes emblemáticos ha tenido el carnaval de San Cristóbal? Bueno, nosotros tomamos... Y que pudieran ser únicos en el país. Sí, también. Nosotros, el Diablo de San Cristóbal es único, el tradicional. Ahora, el otro nuevo Diablo que tiene características identitarias, que es el ecológico de San Cristóbal, es único y es de San Cristóbal. Aquí el arroba la gallina, que ya perdió su esencia porque eso no es el arroba la gallina, eso es una fantasía, lo que se hace ahora. La arroba la gallina de San Cristóbal era única. La de Guatelén. Sí, pero no la de Guatelén, la arroba la gallina, Guatelén era uno. El mérito de Guatelén es que él la mantuvo vivo cuando ya estaba prácticamente muerta. Ve, que él la mantuvo. Yo incluso estoy haciendo una biografía para publicarla de Guatelén, que no la he publicado porque yo me propuse entrevistar a todos sus familiares vivos, que yo los conozco, y menos uno, todos me dijeron que había que pagarle, y por eso no hice la entrevista, porque es con mi dinero y yo no, ay, perdón que me topé y no he podido concluirla por eso, porque hay una parte que yo quiero recuperar que no he podido. Y por eso yo lo tengo todo ahí armado, que se llama La Fuerza de la Tradición, se llama la publicación. Pues sí, entonces, el carnaval también empezó a cambiar, el popular, cuando empezaron los Diablos de Moña. Yo no sé si ustedes que son jóvenes, los Diablos de Moña son los antecesores de los grupos que hoy son Ocasancris. Son los antecesores. Y de eso nada más queda uno, que es Israel Caraballo, del grupo original, que se vistieron con un personaje que yo conozco bien y somos amigos, que se llama Tony Berenjena, de la capital, que le hizo 6 disfraces a principios de los años 90. Y ellos trajeron ese modelo que ya tenía Tony Berenjena, que era una variación
diablo tradicional de la De la capital. capital, sí. Y entonces tenían un penacho, ellos se ponían un penacho que aquí le pegaron que hacer una moña. ¿Tú ves? Pero ellos siempre desde el principio se mantuvieron al margen del carnaval. Ese primer grupo sí participó, que era Israel, el Tai, el hermano de Israel, Natanael. ¿Cómo que se llama este muchacho? Que no me acuerdo ahora, que él tiene como un problema en un ojo. Eran 6. Eso es mal. Omar. Iniciaron eso, impactó a los jóvenes porque era más colorido que el de aquí, tenía más adorno que el de aquí, que el tradicional local, pero ellos desde el principio no usaban las máscaras, que ya en la capital ese proceso estaba. Que lo introdujo Tony Berenjena y otros, de llevarlo hacia la fantasía, el diablo, y abandonar la máscara. ¿Qué hacía único el diablo tradicional de San Cristóbal con respecto a lo demás? A lo demás, era su máscara y su disfraz eran distintos. ¿Qué tenía la máscara de específico? Aquí sobrevivieron 5 modelos y eran los de Blanco Mañaná. 4, perdón. Y otro que era de otro artesano que de nombre Luquita, que yo nunca pude localizarlo porque había muerto ya, y localicé a su familia, pero ellos no me dieron suficiente información. Blanco, habían la manera particular de él hacerla, las máscaras. Sujetada a la máscara básica tradicional, no a la de ahora, de fantasía, que no expresa el diablo cajuelo. Esas máscaras, una le decían boca de perro, otra hocico de puerco, otra pico de boca de chivo y la muerte. Esas eran las de Blanco Mañaná. Y había otra que era la pico de cotorra, que no es muy común todavía en ninguna parte, que esa era de ese artesano de nombre Luquita. No me acuerdo el nombre ahora de pila de él, pero le decían Luquita. Entonces esas máscaras se hacían con 2, 3 o 5 cuernos. ¿Ven? No más de ahí. No. Había a veces que le ponían otro cachito salteado que le decían cachito de anís, cachito pequeño. No como hacen los de Santiago, que lo llenan de unos cuernitos pequeñitos, como hacen los pepineros, creo que es. Sino estos eran más grandes. Incluso yo me disfrazaba desde temprano. Y la que yo usaba era esa de que le dicen boca de perro con los cuernitos, con 5 cuernos más los cachitos de anís, que les decía. También la forma de decorarla era particular de aquí. Era muy africano, vamos a decir así, en cuanto a las técnicas de decoración, de puntos, de rayas, de líneas, de colores muy contrastantes. Era muy africano. La muerte también aquí tenía particularidades que eran propias de aquí. La muerte es un personaje igual que el diablo que existía en el territorio nacional completo. ¿Ven? Pero aquí no usaba capa y tenía el disfraz tradicional. Con el carnaval popular adquirió otra característica, y es que asumió medio diablo, medio muerte. ¿Tú ves? Pero esas y el disfraz, aquí habían 2 disfraz tradicionales. O sea, 2 esquemas. Uno era como un arlequín, que era el más antiguo, que no llevaba adornos. Ese tenía un mameluco con tela de ramo, de flores, una capa pequeña, corta, una faldilla en forma de sombrilla, y tenía arandelas en las empuñaduras y en la terminal de las piernas. ¿Ve? Entonces, la capa y la faldilla eran del mismo color. Y eso nada más existía en San Cristóbal. Y el diablo tradicional se parece mucho al del sur, a los diablos del sur, aquí en San Cristóbal, Azua,
San Juan de la Maguana, que era donde habían carnavales. En Baní se hacía algo ahí, pero que eran lo de las marimantas y eso. Bueno. El de aquí, entonces, tenía dos esquemas también. Uno de tela rameada, con el mismo mameluco, con colores alternados. ¿Ven? Y ya tenía un delantal y una capa más o menos larga. El primero, como te digo, tenía características de que no llevaba adornos. El otro sí, espejos en la parte pectoral, en esa línea de acá, cascabeles y cualquier otro adorno que la gente le quería poner, muñequitos, muñequitas, pompones, ¿ven? No como lo que tú ves ahora, que tienen el pecho lleno de pompones, que eso es de la capital, es de la capital. Y ese disfraz, bueno, yo tengo ahí. De lo tradicional. Sí, de los talleres, porque yo daba los talleres para enseñar a la gente a coserlos. Y bueno, lo primero que hizo Luis era, yo les regalé 35 disfraces de eso. Y él sobre eso hizo el ecológico. Para yo mostrarle que sus ideas tenía vínculo con el diablo tradicional. Y la máscara también, la que él... sí, porque es un diablo tradicional, pero ecológico. Ecológico. Entonces, él no tenía él no era consciente de eso. Entonces, cuando yo le enseñé, ¿tú quieres ver? Míralo aquí, míralo aquí. Y le enseñé. Y él dijo, es verdad, Winnie. Entonces le digo, y por eso ese diablo va a aprender. Porque tiene vínculo identitario y con el carnaval popular también. Porque él la ideó como una manera de educar sobre el uso del plástico. Sí, ¿Ves? claro. Que es parte de lo que es el carnaval, o sea, tiene un mensaje de defensa del medio ambiente. Sí. Y tiene esos dos vínculos con el carnaval tradicional y por eso ha aprendido esa idea, aunque debió aprender más, porque San Cristóbal es un pueblo muy conservador, ese es otro asunto. San Cristóbal es un pueblo muy conservador. Para ir terminando, ¿cuál es su opinión entonces de lo que vemos ahora como carnaval? Bueno, yo creo que es una total aberración de lo que es el carnaval popular de San Cristóbal. Lo primero es mañana cuando tú bajas frente al parque, al ayuntamiento, fíjate el nombre que tiene. De un lado, del lado derecho, cuando tú miras sur-norte, de un lado dice, del lado derecho dice Carnaval 2025 y del lado izquierdo dice Carnaval Presidente. Ya no es el Carnaval Popular de San Cristóbal. No, ya es presidente. Ya el presidente lo compró. Entonces, hoy ellos se los regalaron. Porque yo quiero que tú sepas que la Cervecería Nacional ha sido desde el principio, desde el primer carnaval, el principal patrocinador del carnaval de San Cristóbal. Para que tú lo sepas. Y aún se llamaba Carnaval Popular. Claro, ellos no te hacen presión, yo te lo puedo decir. Porque a mí ellos me llamaban, me decían, Winnie, no me dejes fuera de la ruta, no me dejes fuera. Oye, y yo le decía, no, ese telón de ahí es del carnaval de San Cristóbal. A ustedes le vamos a poner aquí abajo su logo y su mensaje y su cosa. Lo que ustedes quieran ahí abajo. Fuera de ahí, ustedes pueden poner su torre y su cosa, pero el escenario es del Carnaval Popular de San Cristóbal. Y ellos pagaban el telón. Me decían, no, Winnie, eso no es problema. Lo que ellos quieren es que se venda su cerveza. Claro. ¿Ves? Pero si tú no tienes ninguna política, si tú no tienes ninguna línea de trabajo, ellos se aprovechan, obviamente. Y no solo eso, daban todas las carpas, todas las tarimas, la planta eléctrica, todos los grupos que yo traía musicales. Que era en el Parque Piedra Viva eso. Sí,
Y después que cuando en el 2009 lo bajamos a la avenida, por los licores y las pendejadas que ya habían ahí, que era un... Recogíamos una pila así de botellas de cerveza. Y entonces, esa fue de la propuesta que me hizo José Montá, y ya yo le dije, no, pero nosotros queremos sacarlo, solo que no hemos tenido los cuartos para sacarlo de ahí. Entonces, porque ameritaba un montaje mayor. Pero la cervecería siempre nos daba todo eso, toda la cerveza que se vendiera, todas las neveras que se necesitaran, la planta eléctrica, todo, la tarima principal, una tarima de espectáculo que ellos siempre ponían ahí, donde se presentaban la comparsa, ese otro cambio, que las comparsas se presentaban con un esquema teatral, porque era del grupo de teatro, y al no haber ninguna gestión para el carnaval, se disuelven las características, porque el aspecto identitario, alguien tiene que transferirlo, alguien tiene que traspasarlo, y eso no está sucediendo. Al desaparecer los grupos tradicionales también, ven, que decían, no, el disfraz es este, no, el disfraz es este. Ven, es igual que pasa con el ecológico, mientras Luis sea el que esté a la cabeza de eso, va a ser así. Cuando surjan otros grupos, no va a ser así, va a tener modificaciones, y eso es parte de la dinámica cultural. Pero, fíjate, ¿cuándo empezaron la organización de este carnaval? No se ha empezado la organización porque no hay absolutamente nada. No se ha visto publicidad ni nada. Nada, ni gestión de ningún tipo, ni llamamiento a los grupos, ni nada. A mí me tiraron una bolita de que si yo aceptaba. No fue una propuesta formal, porque no quiero dar mala impresión. A mí no me gusta inventar. Una de las personas que está en el comité había propuesto que me dedicaran al carnaval a mí, y me mandó a través de un amigo que si yo aceptaba. Y lógicamente yo le iba a decir que no. Y yo le dije que no. Yo le puedo leer lo que yo le... Declino la propuesta de dedicarme al Carnaval San Cristóbal 2025. Fíjate, que no puse el Carnaval Popular de San Cristóbal. El Carnaval San Cristóbal. Razones. Primero, considero que aceptar ser la persona a quien se dedica el Carnaval 2025 sería legitimar el proceder ilegítimo del Ayuntamiento del municipio de San Cristóbal de apropiarse unilateral y autoritariamente de este patrimonio cultural identitario de nuestro pueblo, al que he dedicado casi la totalidad de mi vida de adulto. 2. Vinculé el Carnaval Popular de San Cristóbal al Ayuntamiento en el 2009, atendiendo a una solicitud del alcalde José Montaz de patrocinarlo y promoverlo, respetando su independencia e integridad como manifestación cultural creativa y democrática que ya tenía 29 años de existencia. Con su institucionalidad, sus características distintivas, formas de realización, liderazgos y métodos de trabajo bien definidos y desarrollados. 3. Concluida la gestión del alcalde Montaz, todo cambió y el ayuntamiento inició un pulso para apropiarse del carnaval y someter todo su proceso e historia a la dinámica de criterios políticos cambiantes de cada gestión, desconociendo totalmente los acuerdos y compromisos contraídos inicialmente, con predominio del criterio de que si pongo los cuartos tengo el poder y el derecho de decidir, porque esa es la lógica. 4. Alentados por esa nueva realidad, aparecieron nuevos actores sin dominio del tema, sin conocimiento de la gestión cultural que lo sustentaba, sin vínculo histórico con el área y con intereses ajenos al Carnaval Popular de San Cristóbal. Tiraron todo por la borda,
desconocieron el nombre original, la simbología que lo identificaba, el eslogan que lo orientaba a las acciones educativas, formativas y convocantes, la filosofía que lo sustentaba, la personalidad que lo diferenciaba del resto de los carnavales dominicanos y que provocaba la visita masiva de público de otras provincias interesado en observar sus singularidades. Quinto, no me canso de preguntar, ¿es función del ayuntamiento como gobierno local apropiarse de un patrimonio construido con esfuerzo colectivo durante décadas de trabajo solo porque pone los cuartos? Patrocinar y promover equivale a comprar y a manejar la cosa como una propiedad particular. No. Paralelo a todo ello, el ayuntamiento no implementa ninguna política cultural ni muestra interés alguno en el tema. Las instituciones, activistas y gestores culturales viven en el desamparo total y son tratados como mendigos pedigüeños cuando se asoman para solicitar cualquier apoyo para cualquier proyecto de trabajo que deseen implementar, a pesar de que existen disposiciones legales y legítimas que mandan al gobierno local a disponer de políticas y presupuesto para ello. Agradezco la propuesta, pero no puedo aceptarla. En medio de la situación descrita sería una incoherencia legitimadora de una situación irregular que jamás me perdonaría. El ayuntamiento no es dueño del Carnaval Popular de San Cristóbal y no tiene el derecho de hacer lo que ha hecho con él. Atentamente, Jorge Luis. Esa no fue una propuesta formal que me hicieron, pero me la hicieron indirecta para ver si yo la aceptaba. Y yo por eso le puse a quien pueda interesar. ¿A quién le interesa? ¿Ve? Y yo en verdad no lo acepto. Esta es la segunda vez que lo hacen. Lo hizo también Guillén, que era casi una ofensa hacerlo. Y también le dije lo mismo. Y por otra parte, ¿qué usted opina de los trabajos que se están realizando ahora por los muchachos que se disfrazan ahora? No, mira, todo lo que se haga en el carnaval, nada es válido y nada permanece exactamente igual en el tiempo. ¿Ven? En el carnaval cabe todo. Todo lo que se quiera hacer. Lo que yo no estoy de acuerdo es con que se despersonalice el carnaval. Ahora, lo que tú ves ahí, lo ve en cualquier sitio. Y un visitante que quiera venir a disfrutar del carnaval de aquí, ¿qué va a ver? Lo mismo. Lo mismo que ve en cualquier lugar. Hay otra parte de gente que hace mucho esfuerzo, de todos estos grupos de los chipotudos, todos esos grupos, que hacen un tremendo esfuerzo, pero ponen el interés en el punto equivocado, que es en cuánto cuarto yo gasto. Y de eso no se trata el carnaval se trata de creatividad y de identidad. Por eso Luis le ha dado por aquí, Luis Rivas, a todos ellos, y se quejan, porque Luis se basa en la creatividad, en la novedad, en la cosa que tiene vínculo con el resto. Entonces, Luis le gana siempre. ¿Ven? Y han hecho manipulaciones algunos, porque no son todos, para poner a Luis en otra categoría. Porque Luis es el único diablo que participa. El único grupo de diablos que participa es el de Luis Rivas. ¿Ven? Los otros son fantasías, que son válidas. Porque no que no valen, es que no son diablos. Son otra cosa. Y lo otro es, estas formas de hacer la comparsa que requieren más personal de apoyo para arrastrar el carro que gente de la comparsa. Es un absurdo.
Y es un absurdo tú hacerte un disfraz que no pueda portarlo, que no pueda caminar con él. Porque el carnaval es fiesta de la calle. Entonces, si tú haces un disfraz con un montaje enorme, que tú no puedes ni moverte, que tú no puedes dar 20 pasos sin que te rompa la espalda, eso no tiene sentido. O sea, no es práctico en el carnaval. Por lo menos en el carnaval de la calle. Ahora sí, si van a hacer una exhibición en un lugar fijo, magnífico. Pero para un desfile, para que... Y lo otro es que eso no pasa de ahí. Cuando Luis o una comparsa cualquiera lo invitan a los ciento y pico de carnavales que se hacen en el país, puede ir a todos. Y de hecho va a 30 o a 40. Ellos nada más van aquí y algunos van al desfile nacional. ¿Ven? Eso no tiene sentido desde la perspectiva del carnaval, porque tú inviertes una enorme cantidad de tiempo, enorme cantidad de dinero, enorme esfuerzo para hacer algo grandísimo. Y luego no disfruta de eso. ¿Ven? Entonces, para mí, tienen que ajustar más al carnaval el asunto, no al simple espectáculo o al ego personal de viste lo que yo hice, pero no, ya lo arrastraron 20 gente. No podía ni caminar bien con él, se rompe en el camino. No, porque yo voy y lo veo. Llegan a las 9 de la noche cuando el carnaval concluye. Tú ves, porque en verdad a veces no tienen todo listo y es una cosa tan complicada que no pueden. Entonces esa especie de irracionalidad, ese asunto de un ego demasiado sobrevaluado, no vale en esos carnavales. Vuelvo y te digo, si un carnaval que es un simple espectáculo, que es en un lugar donde se van a exhibir fijo ahí, magnífico. Pero ese no es el carnaval de nosotros, ni el carnaval dominicano. Porque mira, cuando cogen para el desfile nacional del carnaval es un trayecto largo. Ahora lo han acortado, pero es largo. Y hay son como 6, 7 kilómetros, yo creo. Hay que mover. Ahora son como 3 ahora, que lo han acortado, porque es de obelisco a obelisco, que lo están haciendo ahora y no es tan lejos. Pero antes era desde aquí abajo, desde ahí, desde los frentes de la UAS para allá, desde el Banco Agrícola hasta allá arriba, ahí sí eran como 6 kilómetros. Pues sí, entonces, yo no soy una persona conservadora con eso. ¿Ven? De que esto sí, aquello no. No. Vuelvo y te digo, en el carnaval, lo que no puede ausentarse está ausente, que es el aspecto identitario local. Y eso sucede porque no hay una gestión. ¿Tú ves? Entre muchas cosas. Si tú vas al Distrito Nacional, ahí hay centenares de grupos hay. Y ellos siguen una línea todos, ¿ven? Porque ahí hay una gestión de años y años y ya tienen un esquema, un modelo bien estructurado que se autorrepite. Aquí no pasa así. Aquí, mira, 45 años que tiene y ya de esos 45 hay 10 que son casi perdidos, porque en esos 10 o 12 no ha habido gestión. ¿Ve? No ha habido gestión. Y ese es el principal problema que yo veo en lo del carnaval. Desde hace mucho que yo le había dicho a los grupos, cuando empezaron con los montajes, porque esos son imitación de la capital, que los montajes en la capital lo han abandonado porque no son prácticos. Cuando tú haces una estructura de varilla que te la pone aquí en el hombro enganchada, que viene la brisa en esta época que hace brisa y no te deja caminar. No puedes hacer una caminata larga.
Entonces, esa es una. Y lo otro, que actualmente se ha sustituido la creatividad por la inversión, por cuánto gasto, cuánto me costó. Invertí, qué sé yo, cuánto mil, un poquito aumentado, tú oye. Entonces, se pierde otra parte esencial del carnaval que se basa en la creatividad. Lo creativo tiene que ser lo que predomine. Hay creatividad que es costosa y hay que no. Porque mira en Cotuí, los papeluces, es papel crepé, los funduces, es papel, son fundas de plástico de colores. Los otros papeluces que con periódico, papel de periódico, sin embargo, sí, sin embargo hace cosas súper interesantísimas. Ven, es tanto así que aquí hay gente que lo duplica, lo replica. Entonces el carnaval se basa en la creatividad y en el aspecto identitario, porque eso es como un negocio. Cuando tú descubres, tienes una idea de un negocio y tú vendes cosas que todo el mundo vende y tú logras algo, hacerlo de una manera tal que no lo hacen los otros, tu negocio triunfa. Sí, triunfa. Y tú descubres ese nicho que los otros no han descubierto. Entonces, eso pasa con este tipo de cosas. Y esa peculiaridad que tenía, que ahora recuerdo que nosotros lo tomamos con un eslogan y era de enseñarle al pueblo a divertirse buscándole soluciones a sus problemas. O sea, convertir los problemas en comparsa, no en panfleto, en comparsa, en cosa creativa. Después de la anécdota que yo te conté del primer carnaval con Julio Báez, surgió un personaje, el burro, y ese era él, porque la gente le pegó el burro. Y había una persona que hacía un disfraz de un burro, y no era un burro exactamente, era una máscara que le cubría como hasta por aquí, y surgió y duró como 10 años saliendo el burro. ¿Ven? No los burriquitos estos de Azua y de otros sitios y de San Juan, que simulan que están uno arriba de otro y cosas de eso. Pero eso es lo que yo creo, que en el carnaval cabe todo, porque el carnaval se basa en la creatividad, pero no puede estar ausente lo identitario. Y ese es el problema. Por último, ya para cerrar, y gracias por la oportunidad de poder entrevistarlo, ya que usted es una persona de larga data en el carnaval y que tiene mucho conocimiento, yo quisiera que usted entonces le dé un breve consejo a los nuevos carnavaleros que están surgiendo. Bueno, el mejor consejo que yo le puedo dar es que el carnaval se fundamenta en lo que hablamos, en la creatividad y en lo identitario. Que cuando esas dos cosas se juntan, es seguro que lo que se resulte es interesante y va a tener aceptación y va a trascender, porque cuando yo creo y el otro se identifica, se siente identificado en eso que yo creé, seguro que es exitoso. Y que la creatividad puede ser económica y puede ser costosa. Pero lo fundamental es eso, es ser creativos y fundamentarse en las cosas que identifican cultural o socialmente los sancristobalenses o los sancristoberos. Que de esa manera se va a construir un carnaval que es distinto a los otros, que hasta ahora no es así.